Tema de electrostática 2. Aquí nosotros vamos a introducir un nuevo concepto aquí llamado el potencial eléctrico, que lo vamos a definir como el trabajo que realiza el campo para trasladar una carga desde el infinito hasta un punto próximo a una región donde existe un campo eléctrico. Y claro, ese campo eléctrico fue creado por una carga aquí, vamos a llamarle Q mayúscula. De manera que ese potencial eléctrico, en realidad, gente, es una diferencia de potencial, tomando ahí como referencia el infinito, donde el potencial es nulo. De manera que el potencial ahí en un punto P cercano a una carga queda definido de esta forma: el trabajo del campo eléctrico por unidad de carga. Es la carga que es trasladada. Entonces, siendo así la definición, las unidades serían, bueno, el trabajo ya lo vamos a ver en física 1, la unidad en joules, J mayúscula, y la carga que ya la hemos visto hoy en coulomb. Por lo tanto, joules por coulomb es llamado voltios. Ahí tenemos la unidad para el potencial eléctrico. Para nuestros problemas, lo que nosotros vamos en la práctica sí, a usar, por ejemplo, si tenemos una carga Q y a una distancia D tenemos un punto P, nosotros definimos el potencial eléctrico, es una magnitud escalar, de la siguiente manera. El potencial eléctrico a una distancia D, aquí en este puntito, es definido por el producto de la constante de Coulomb, que nosotros ya lo hemos visto, multiplicado por la carga aquí, que vamos a decir que genera ese potencial eléctrico, dividido entre la distancia. Y un detalle aquí, gente, a diferencia de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, que el signo de la carga no lo reemplazamos. Aquí, gente, diferencia, aquí sí. Entonces, si una carga es positiva, su potencial también será positivo. Y si una carga es negativa, el potencial también será negativo. Por lo tanto, de esta forma nosotros trabajamos en la práctica para calcular el potencial eléctrico de una carga. Una carga. Oye, pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos varias cargas? Por ejemplo, en este gráfico ustedes están viendo, tenemos Q1, Q2, Q3. Y en el punto P, nosotros queremos saber cuál es el potencial que genera debido a la presencia de la carga Q1, Q2 y Q3. Ese potencial, básicamente, gente, sería una suma algebraica de los potenciales individuales de las cargas Q1, Q2 y Q3. Esto es llamado el principio de superposición. Entonces, si tenemos una distribución de varias cargas y queremos saber en un punto P el potencial total, simplemente sumamos los potenciales individuales algebraicamente. Recordarles, gente, que el signo de la carga sí lo voy a reemplazar aquí en la fórmula del potencial. Ya lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Ahora vamos a definir lo que es superficies equipotenciales. X significa igual, igual que potencial. Por lo tanto, una superficie equipotencial viene definido como, vamos a decir, eh, como su mismo nombre lo dice, donde en cada punto ahí, en esa superficie, el potencial es el mismo. A eso le llamamos una superficie equipotencial. Aquí está representado por esta línea discontinua, esta superficie equipotencial. Entonces, si considero el punto A, el punto B y el punto C, definimos o se cumple que en el punto A, el punto B y el punto C van a tener el mismo potencial. Por eso aquí escribimos que el potencial en A es igual a en B es igual a el potencial en el punto C. Y una característica, gente, es que esta superficie equipotencial, con las líneas del campo eléctrico aquí representados por estas flechitas salientes, claro, es una carga positiva, el campo eléctrico sale ahí de las cargas positivas. Por lo tanto, en este caso, gente, la línea del campo eléctrico y las superficies equipotenciales
ellos se cortan formando un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares. ¿Correcto? Es una característica ahí, es una característica importante de las superficies equipotenciales. Muy bien, ahora vamos a considerar una región en la cual tenemos un campo eléctrico, ya sea una región de campo eléctrico uniforme o no. Entonces, en general, aquí tenemos una región de campo eléctrico. Observen que las superficies equipotenciales, una de ellas pasa por el punto A, por aquí abajo, y la otra pasa por el punto B. Y, de nuevo, el campo eléctrico y las superficies equipotenciales, ellos se cortan, formando un ángulo de 90 grados. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros queremos trasladar una carga más Q pequeñita desde el punto A hasta el punto B? ¿Cómo calculamos, por ejemplo, el trabajo para hacer esto? Para trasladar esta carga desde el punto A hasta el punto B, y aquí definimos el trabajo del campo eléctrico. Escucha bien, el trabajo del campo eléctrico para que naturalmente esta carga se mueva desde el punto A hasta el punto B. El trabajo del campo eléctrico viene definido de la siguiente forma. Esto viene, bueno, de la definición del potencial eléctrico, pero considerando aquí el punto A y el punto B, el trabajo del campo sería el producto de la carga que yo voy a trasladar, en este caso esta Q chiquita, multiplicado por la diferencia de potencial. El potencial del punto de salida, observe el potencial del punto de salida, menos el potencial del punto de llegada. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el trabajo del campo, la carga que yo traslado, multiplicado por la diferencia de potencial. Potencial de salida menos el potencial de llegada. Y observa, gente, aquí un detalle, presta atención. Oye, siempre el campo eléctrico es orientado de las regiones de mayor a regiones de menor potencial. ¿Ok? Escucha bien, gente. El campo eléctrico es orientado de las regiones de mayor potencial a regiones de menor potencial. En este gráfico, el punto A, por lo tanto, tendría un potencial mayor que el punto B. Potencial mayor al potencial menor, ahí tenemos la orientación del campo eléctrico. Veamos algunas notitas. Oye, si la partícula es trasladada lentamente, entonces, ¿qué pasaría si en el problema me piden, oye, ¿cuál es el trabajo de un agente externo? De alguien exterior, no estamos hablando del campo, pero alguien exterior quiere hacer un trabajo para llevarlo desde el punto A hasta el punto B. Ese trabajo del agente externo queda definido como el negativo del trabajo del campo. Es como si diríamos, oye, él está trabajando dándole la contra al campo eléctrico. Entonces, el agente externo realiza un trabajo que es el negativo del trabajo del campo. Esta es la relación para hallar el trabajo del campo. El negativo de eso viene dado como el trabajo del agente externo. Ya lo vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Otra notita, oye, en un campo eléctrico homogéneo, recuerdan que nosotros ya hemos estudiado el campo eléctrico homogéneo, representado por líneas de fuerza del campo eléctrico paralelas. Entonces, si tenemos una región de campo eléctrico homogéneo, tenemos una relación que se cumple aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie equipotencial en la izquierda y en la derecha también. Observa el punto A para la superficie equipotencial de la izquierda y los puntos B y C están sobre la misma superficie equipotencial, por lo tanto ellos van a tener el mismo potencial. Y además, observa la orientación del campo eléctrico, va de las regiones de mayor potencial a las regiones de menor potencial, siempre es manifestado así. Por lo tanto, en el punto A va a tener un mayor potencial que en el punto B, que es igual al punto C, que es igual al potencial del punto C. Entonces, tal como está la gráfica, observa, existe una distancia aquí entre estas dos superficies equipotenciales, además que el campo eléctrico y las superficies equipotenciales son perpendiculares. Cuando tenemos este caso, gente, lo que se va a cumplir es lo siguiente.
que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a ser igual al producto de la intensidad del campo eléctrico multiplicado por la distancia I. Esa distancia tal como está entre las superficies equipotenciales. Vamos a decir una distancia así entre estas superficies equipotenciales perpendicular. ¿Ok? No es una distancia torcida ni en la diagonal, sino así tiene que ser para que se cumpla esta relación. ¿Ok? Por lo tanto, gente, con esto ya estamos listos para enfrentar algunos de nuestros problemas de esta parte de electrostática 2. Cualquier cosa siempre vamos a regresar aquí. Y antes que me olvide, oye, en esta última formulita, el campo eléctrico también tiene unidades del voltaje por metro, voltios sobre metro, o voltios por metro, perdón, voltios por metro. Otra unidad ahí del campo eléctrico que en el fondo es la misma que Newton por Coulomb, que ya le hemos visto. Muy bien, gente, con esto ya cualquier cosa regresamos aquí en nuestra parte teórica para resolver nuestros problemas. Observen la práctica, electrostática 2. Ahí tenemos nuestra practiquita, elegimos algunos problemas y ya estamos resolviendo. Ok, chicos, hasta aquí todo bien. ¿Todo bien ahí? Buenas tardes. Espero que sí. Perfecto. Entonces vamos directo para nuestros problemas. Problema número 1. Si el potencial eléctrico en M y N es 60 kilovoltios y 90 kilovoltios, observe que te están dando los potenciales eléctricos en M y N. Respectivamente. Respectivamente significa que 60 le corresponde a M y 90 a N, N de nene. Calcule la distancia de separación entre M y N. ¿Cuál es la distancia de separación entre M y N? Además te dan una carga aquí positiva, 3 microcoulomb. Muy bien, permítame aquí exagerar la gráfica. Y queremos saber cuál es la separación entre los puntos M y N. Entonces vamos a pensar que esto sea la distancia hasta el punto N, o mejor, vamos a colocarlo más o menos así, ahí está, y esto sea la distancia hasta el punto N. Entonces vamos a llamarle esto X y por aquí le llamamos Y. Entonces si yo quiero saber la distancia entre M y N, simplemente por segmentos sumaría aquí el segmento que mide X más el segmento que mide Y. Por lo tanto, la distancia MN simplemente sería la suma de X más Y. Por lo tanto, nuestro trabajo se reduce a encontrar quién es X y quién es Y, y después lo sumamos y ya está. Oye, pero ¿cómo vamos a calcular estos valores de X y Y? El problema nos informa lo siguiente, que el potencial en el punto M, vamos a llamarle así, el potencial en M es 60 kilovoltios. Mientras que el potencial en el punto N, el potencial en N es 90 kilovoltios. Con esta información nosotros podemos calcular estas distancias X y Y. Sí. Vamos a regresar a nuestra parte teórica y observa aquí que el potencial eléctrico aquí generado por una carga a una distancia D viene dado por esta relación. Vamos a llevar entonces nuestra parte teórica y lo vamos a ver. ¿Dónde lo coloco? A ver, vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Lo colocamos aquí. Observa, esta es nuestra carga. La carga es 3 microcoulomb. No te olvides que el micro, ya sabes cuánto equivale, 10 a la menos 6. Además, la constante de Coulomb ya la hemos visto, 9 por 10 a la 9 en unidades en el sistema internacional. ¿Ok? Por lo tanto, gente, oye, en el punto M sé que el potencial es esto, pero el potencial en M viene dado por esta relación. Entonces vamos a usar esta relación generada por esta carga para hallar el potencial en el punto M. Entonces, siguiendo la fórmula aquí, es la constante de Coulomb multiplicado por la carga dividido entre su distancia hasta el punto M. Observa aquí, la distancia es hasta el punto donde yo quiero calcular el potencial. Si estoy considerando aquí M,
sería la distancia desde la carga hasta el punto M, que ahí sería X, lo que yo quiero calcular. Muy bien, vamos a reemplazar. Oye, el potencial en M es 60 kilovoltios. Ponle ahí 60. No te olvides que un kilo, el kilo, gente, un kilo de algo siempre es 10 al cubo de ese algo. Por lo tanto, un kilovoltio sería 10 al cubo voltios. Ahí lo tenemos. Por el lado derecho tenemos la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Lo vamos a escribir directo. Multiplicado por la carga. La carga aquí lo tenemos, 3 microcoulomb. No te olvides, gente, el micro siempre vale 10 a la menos 6. Un micro de algo es 10 a la menos 6 de ese algo. Y esto dividido entre la distancia, que aquí es X, y es lo que queremos calcular. Y ahora vamos a hacer el cálculo matemático. A ver, gente, cálculo matemático, no tenemos ninguna prisa. Vamos a despejar X. X que está dividiendo pasaría a multiplicar, y toda esta gente aquí multiplicando pasaría a dividir. Por lo tanto, no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, y ya lo ponemos, lo repetimos aquí abajito. Ahí está. A ver, gente, haciendo el cálculo rápidamente. A ver, rápidamente. Podemos sacar tercia ahí. Tercia de 3 es 1. Tercia de 60 nos queda 20. Muy bien, veamos aquí los ceros. Oye, el 10 a la 9 que está aquí. Presta atención, con este 10 a la menos 6 se convierte en 10 al cubo, ¿sí o no? Claro, porque bases iguales, los exponentes se van a sumar. El 9 le sumas el menos 6, pero sumarle menos 6 es la misma historia que restarle 6. 9 menos 6 son 3, te quedaría el 10 al cubo arriba. Oye, pero abajo también tengo el 10 al cubo, por lo tanto podemos simplificar 10 al cubo arriba con 10 al cubo abajo, ¿sí o no? Se puede, se puede. Entonces nos quedaría 9 arriba y abajo el 20. ¿En qué unidad, profe? Como estamos en el sistema internacional, metros. Por lo tanto, ya tenemos cuánto mide X. ¿Te piden X? No. Te piden entre M y N. Para esto debemos calcular quién es Y. Entonces vamos a hacer el cálculo para Y. La misma historia se va a repetir. Ahora voy a considerar el punto N. Siguiendo la misma fórmula tendríamos la constante de Coulomb por la carga dividido ahora entre la distancia de la carga hasta el punto N, que es Y. ¿Ok? Vamos a reemplazar. Oye, el potencial en N es 90. Ahí te lo dan por suerte. Kilovoltios. Sabes que el kilo es 10 al cubo. Perfecto. La constante de Coulomb y la carga se van a repetir. La carga es la misma, la constante de Coulomb es la misma, por lo tanto no voy a escribir de nuevo. Simplemente un control C, control V. Ahí aparece la constante de Coulomb veces la carga y dividido entre la distancia Y. Vamos a hacer lo mismo, despejamos Y. La constante de Coulomb por la carga lo voy a repetir. Ahí está. Y abajo tendríamos estas patas que pasarían a dividir. Perfecto. A ver, operamos 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo. Con este 10 al cubo de abajo se va. Sácale novena, 1, novena de 90 es 10. Por lo tanto, arriba te queda el 3 por 1 que es 3 y abajo el 10 que no lo hemos tocado para nada. ¿En qué unidad? Metro. Entonces ya tenemos quién es X, quién es Y. Ahora podemos hacer la suma. Muy bien, vamos a hacer la suma pues. La distancia entre M y N. 90 por 10 al cubo. Sí, a ver, espera. Profe, ¿por qué 90 por 10 al cubo? Ah, porque a partir de aquí, gente, este Y que está dividiendo pasaría a multiplicar y toda esta gente, 90 por 10 al cubo, pasaría a dividir. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Y estos 90 por 10 al cubo viene del dato del problema. El problema nos está informando que en el punto N es 90 kilovoltios. Ese kilo significa 10 al cubo.
Por eso yo estoy escribiendo aquí 90 por 10 al cubo. ¿Ok, Xiomara? ¿Sí? Bacán. Perfecto. De nada. Muy bien, gente. Entonces ya tenemos el valor de X. Tenemos el valor de Y. Ahora sí, vamos a colocarlo por aquí. A ver, X es 9 sobre 20 más Y, que vale 3 sobre 10. Y vamos a sumarlo. A ver, gente, para hacer el cálculo rápido, nos conviene que estas dos fracciones sean homogéneas. Oye, homogénea significa que el mismo denominador tiene que ser, bueno, ya lo dije. El denominador para ambas fracciones debe ser el mismo para que sean homogéneas. Profe, aquí es 20 y aquí es 10. Bueno, para que sea el mismo, básicamente, oye, lo multiplico aquí por 2. Y para que no varíe, arriba también por 2. No lo vayas a simplificar, pues. Yo estoy multiplicando aquí por 2 para que sean fracciones homogéneas y los numeradores simplemente se hace la operación de la suma. Por lo tanto, oye, aquí tengo 3 por 2, esto es el 6, ¿verdad? 6 sumado con el 9 se convierte en 15 arriba y voy a repetir el mismo denominador. Y ojo que esto está en metritos. Profe, no hay respuesta. Claro, porque las alternativas están en centímetros. Entonces, de metros tenemos que llevarlo a centímetros. ¿Y cómo lo llevamos a centímetros? ¿Cómo lo llevamos a centímetros? A ver, vamos a llevarlo a centímetros. ¿Qué hacemos? Ustedes ya saben por el curso de química cómo llevar de metros a centímetros. ¿Verdad? Abajo va lo que no quieres. Oye, un metro equivale a 100 centímetros por cultura general, ¿verdad? Se van los metros y te queda en unidad de centímetro. Por lo tanto, bueno, vamos a operar aquí. ¿Cuánto es 100 entre 20? A ver, sáquele un 0, se fue. Mitad 1, mitad de 10 es 5. ¿Y cuánto es 5 por 15? Ahí está, ya lo pensaste. 5 por 5 es 25, llevas 2. 5 por 1 es 5 y 2 que llevabas. 75, ahí está, muy bien, Simara. 75 centímetros. Por lo tanto, ahí tenemos la distancia que separa entre M y N, 75 centímetros. ¿Correcto? Entonces aquí, gente, una aclaración bien bacán. Siempre un kilo de alguna cosa va a ser igual al 10 al cubo de la misma cosa. ¿Cómo así, profe, de la misma cosa? Claro, pues si te hablan, por ejemplo, kilómetro, sería 10 al cubo metro. ¿Correcto? Si te dicen, oye, un kilómetro, 10 al cubo metros. Profe, no quiero metros. Señor, un kilosegundo será 10 al cubo segundos. ¿Bacán? Un kilonewton será 10 al cubo newton. Un kilovoltio será 10 al cubo voltios. Por lo tanto, esa gente, esa aclaración es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El prefijo kilo significa 10 al cubo. Aquí apareció 60 kilovoltios. Por eso es que aquí en esta parte de la ecuación yo puse 60 kilo, su valor que es 10 al cubo, que lo coloqué aquí. ¿Ok, gente? Haciendo esa aclaración, bueno, si no hay comentarios podemos pasar al siguiente problema. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Ok, la seguimos. Problema 5. A ver, gente, problema número 5. Se muestra una partícula electrizada con carga Q. Si la diferencia de potencial eléctrico entre A y B es 600 voltios, determine la carga. A ver, ¿cuál es el dato que nos da este problema? La diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, yo lo voy a escribir así, potencial en A menos el potencial en B, esa diferencia es 600 voltios. Es el datazo que nos da. Y la pregunta es, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto vale la carga aquí? Muy bien, gente. La fórmula que vamos a usar es la misma del problema anterior, por lo tanto lo vamos a traer.
Ahí está, es la misma fórmula que vamos a usar. Basta calcular el potencial tanto en el punto A como en el punto B, aquí, debido a la presencia de esta carga. Observa las distancias. Hasta el punto A tenemos 15 centímetros y hasta el punto B tenemos 5 centímetros. Por lo tanto, ya vamos a aprovechar, este sería la distancia hasta el punto B y esto sería la distancia hasta el punto A. Colocarlo bien bonito, distancia hasta el punto, la distancia hasta el punto A. Perfecto. Vamos a usar la misma fórmula aquí y vamos a calcular el potencial en el punto A. En primer lugar sería la constante de Coulomb multiplicado por la carga que yo quiero calcular y esto dividido entre la distancia hasta el punto A, que yo le llamé D de A. Perfecto. Esto yo le voy a restar el potencial ahora en el punto B. Sería la constante de Coulomb por la carga, siguiendo la misma fórmula. Y esto dividido entre la distancia, ahora es el punto B. Perfecto. Y esto es igual a 600 por dato del problema. Muy bien. Muy bien, gente, muy bien. 600 voltios, ¿no? 600 voltios. Yo les comenté, gente, que la distancia debe estar en metros. Y aquí aparece en centímetros, gente. En centímetros. Vamos a hacer lo siguiente, Antes de hacer la conversión de metros a de centímetros a metros, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Observa que K por Q es un factor que se repite en estos dos términos que se están restando. Por lo tanto, yo puedo sacar el factor común, famosísimo factor común, K por Q, y cuando yo hago eso, dentro del paréntesis nos quedaría 1 entre la distancia de A menos 1 entre la distancia de B. Y esto va a ser igual a 600 voltios. Perfecto. ¿Por qué me queda así? Claro, si yo multiplico K por Q por este primer factor, me va a quedar el factor de arriba. Si tú le aplicas la distributiva, te va a quedar el factor de arriba. O sea, regresas a la línea anterior. Entonces estamos aquí facilitando el cálculo, simplemente hacemos una factorización. Factorizamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer el reemplazo. A ver, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Ahí está. La carga es lo que yo quiero calcular. Y aquí nos queda 1 entre la distancia hasta el punto A, que es 15 centímetros. 15 centímetros. Voy a dejar ahí la unidad centímetros de propósito para que veas qué va a pasar al final. Esto yo le voy a restar 1 entre la distancia ahora hasta el punto B, que es 5 centímetros. Perfecto. Ahí está. Y esto es igual a 600 voltios. Calma ahí, calma ahí. Ya lo vamos a convertir de centímetros a metros. Oye, para restar estas dos fracciones, gente, vamos a buscar de nuevo que sean homogéneas. Y para que sean homogéneas basta aquí multiplicar por 3. Vamos a multiplicar por 3 arriba y por acá abajo para que no varíe también por 3. De nuevo, no lo vayas a simplificar. Yo lo estoy multiplicando exactamente, Xiomara. Lo estoy multiplicando para que sean fracciones homogéneas. Para que el cálculo sea rápido, gente. Sea agilidad, habilidad. Eso ustedes con la práctica lo van a adquirir. Pero siempre es bueno aquí esos trucos para facilitar el cálculo, comentarlos. Muy bien, restamos los numeradores. A ver, 1 yo le voy a restar el 3 por el 1. 1 menos 3 por 1, esto se convierte en menos 2. ¿Correcto? Y abajo nos quedaría, ¿qué cosa? Abajo nos quedaría el 15. Ahí está, 15 centímetros. Cuidado ahí, ¿ok? Estamos dejando ahí la unidad de centímetros. Al final vamos a hacer esa transformación. Y aquí en el lado derecho, bueno, repetimos el 600. Ahora sí, gente, vamos a despejar quién sería la carga Q. Vamos a hacerlo por aquí a la derecha y vamos a despejar quién sería la carga Q. Pero antes nosotros podemos simplificar algo aquí. Podemos simplificar, gente, a ver qué me dices. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. A ver, sácale tercia al 9, se convierte en 3. Sácale tercia al 15, perdón, bueno, ya lo dije, se convierte en 5.
sácale mitad al 2, se convierte en 1, mitad al 600 se convierte en 300. Por lo tanto, despejar aquí la variable q. Este menos 1 pasaría al otro lado. Bueno, existe un negativo, ¿verdad? Al otro lado de la derecha. Perfecto. El 5 que está dividiendo 5 centímetros pasa a multiplicar al 300. Déjalo ahí entonces. 300 multiplicado por el 5 centímetros. Estoy haciendo con calma, gente, porque nosotros no estamos apurados, por si acaso. Y aquí el 3 por 10 a la 9 pasaría a dividir. 3 por 10 a la 9. Ahí está. Pudimos haber simplificado, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer esto aquí. Sácale triquiaba 1, triquiaba 300 es 100. Ahí está. Muy bien, gente, muy bien. Ya casi, resiste. Entonces tenemos el menos 100 multiplicado por 5. Ahora sí vamos a hacer la transformación, gente. 5 centímetros. Centímetros. ¿A cuánto equivale el prefijo centi? ¿Alguien recuerda? Centi equivale a cuánto. Centi. Exactamente. Si es centímetros, sería 5 por 10 a la menos 2 metros. Y ya lo hemos transformado a metros. Voy a dejarlo ahí porque el resto ya está en unidades en el sistema internacional. Solamente la distancia que estaba en centímetros deberíamos llevarlo a metros. Y bueno, aquí el 10 a la 9 que está abajo dividiendo. Ahora sí, gente, ahora sí podemos hacer el paso final. Bueno, el negativo lo dejamos ahí. El 5 déjalo ahí. Oye, si tú juntas este 100 es 10 al cuadrado, ¿sí o no? Con este 10 a la menos 2, ¿qué se hace? ¿Qué se hace 100, que es 10 al cuadrado, con 10 a la menos 2? ¿Te acuerdas del álgebra? De nuevo, gente, este 100 es 10 al cuadrado. Se eliminan, pues se elimina, exactamente. Es como si tú tuvieras 10 al cuadrado entre 10 al cuadrado, que me da 1. O también otra forma de escribirlo, 10 al cuadrado por 10 a la menos 2. Bases iguales, los exponentes se van a sumar. 2 menos 2, te queda el 10 a la 0, que es 1. Por lo tanto, te queda 1 por 5, aquí 5. Y abajo tienes el 10 a la 9, que tú puedes escribirlo arriba. Tú puedes escribirlo arriba con el signo del exponente que va a cambiar. Claro, aquí es 10 a la 9, cuando lo pongo arriba, entonces se convierte aquí en 10 a la menos 9 unidad Coulomb para la carga. Ok, gente, ¿todo bien? Estamos haciendo paso a paso, no hay ninguna prisa. No tenemos trigo después de física, ¿no? ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta aquí? Observen que en una clase ordinaria yo tendría que saltearme todos estos pasos, ¿verdad? Pero, claro, en una clase fuera del horario normal, todo bacán, todo chévere. Por lo tanto, ahí tenemos la carga. Observa que me dio negativo, menos 5 por 10 a la... Sí, Asael, dime. No hablamos de intensidad, solamente potencial eléctrico, que es una magnitud escalar. Hablamos de intensidad de campo eléctrico, sí, pero intensidad de potencial eléctrico no es el término correcto. Hablamos de potencial eléctrico, que es una magnitud escalar. ¿Ok? Campo eléctrico lo vimos hoy en la mañana. Sí tiene fórmula. A ver, recordamos por aquí abajito. Claro que tiene fórmula. Si considero una carga positiva y por aquí una carga negativa, vamos a representar el campo eléctrico representado por líneas de fuerza para cargas positivas salientes. Ahí está, para cargas positivas salientes, tal como lo ves ahí en la figura, en forma radial ahí. Campo eléctrico representado ahí para cargas positivas y para cargas negativas entrantes. Cargas negativas entrantes. Estoy representando aquí el campo eléctrico por estas líneas de fuerza.
Ahora, ¿qué pasaría? Respondiendo aquí a la pregunta de su compañero, si yo quiero calcular el campo eléctrico a una distancia, por ejemplo, en este puntito, vamos a llamarle punto P, separado de esta carga positiva, una distancia D. Queremos saber la intensidad del campo eléctrico, o sea, el módulo de ese campo eléctrico. Primero, en forma vectorial, en el punto P, dado que es una carga positiva, el campo eléctrico sería como un vector saliente, saliente de la carga aquí positiva. Ahí tenemos la representación vectorial del campo eléctrico. El módulo de este campo es llamado la intensidad del campo eléctrico en este punto, representado por esta relación. La constante de Coulomb por la carga que carga, la carga aquí positiva que va a generar el campo eléctrico, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia desde la carga puntual hasta el punto P, donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Y la unidad que nosotros vamos a adoptar aquí es Newton por Coulomb. Campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico, Newton por Coulomb. Si fuera una carga negativa en el punto P, ¿cómo sería la representación del campo eléctrico? Sería algo entrante a la carga. Un campo, aquí en la representación vectorial, sería aquí un vector campo eléctrico, ahora debido a la presencia de la carga negativa, ese debido a la presencia de la carga positiva, aquí entrando a la carga. ¿Cómo calculo la intensidad de este campo eléctrico? La relación es la misma. Claro, aquí va a tener una distancia diferente, ¿verdad? Hasta la carga negativa va a tener otra distancia, pero la relación ahí es la misma. ¿Ok, Asael? ¿Ok? Ahí tenemos la intensidad correcta. Ahí tenemos la intensidad del campo eléctrico. Perfecto. Vamos a continuar entonces, si es que no hay más comentarios. Vamos a continuar. Problema 6. Problema número 6. Determine la cantidad del trabajo del campo eléctrico. Observa bien, escucha bien lo que es lo que nos piden calcular. El trabajo del campo eléctrico. Al desplazar una partícula desde el punto A hasta el punto B, y esta es la partícula que nosotros vamos a trasladar. Es 4 microcoulomb positivo. ¿Okay? 4 microcoulomb positivo. Antes que me olvide, gente, recordarles aquí, gente, que en esta fórmula aquí del campo eléctrico, este es el módulo del vector. En realidad debe ser en forma vectorial aquí, pero su módulo viene dado por esta forma, donde el signo de la carga yo no lo voy a reemplazar aquí, porque este es el módulo del vector. El signo, ¿y para qué me sirve el signo, profesor? Simplemente para representar aquí los vectores campo eléctrico. Si fuera una carga positiva, es saliente de la carga, y si fuera una carga negativa, el vector campo eléctrico entra a la carga, o sea, se dirige hacia la carga. ¿Ok? Ya cuando hablamos del potencial eléctrico, ahí sí el signo de la carga yo lo reemplazo. Entonces, de nuevo, gente, recalco aquí n veces, cuando hablamos de la ley de Coulomb, la fuerza ahí de interacción entre cargas y el campo eléctrico, el signo de la carga no lo voy a reemplazar. Cuando hablamos del potencial y del trabajo ahí del campo o del agente externo, ahí el signo de la carga lo vamos a reemplazar. ¿Ok? Como veremos en este ejemplo. Muy bien. A ver, gente. Nosotros queremos saber el trabajo del campo eléctrico. Vamos a regresar aquí a nuestra parte teórica y observen que el trabajo del campo eléctrico viene dado por esta relación. El trabajo del campo eléctrico viene dado por el producto de la carga que yo voy a trasladar, en este caso es Q sub 0, multiplicado por la diferencia de potencial. El potencial del punto donde la carga salió hasta, o menos, perdón, el potencial del punto donde la carga llegó. Entonces, para nuestro problema, la carga parte del punto A y va a llegar hasta el punto B. Por lo tanto, el trabajo que me piden calcular
el trabajo del campo aquí para llevarlo desde el punto A hasta el punto B, siguiendo aquí la relación, va a ser igual a la carga que yo voy a trasladar, que es Q sub 0, la carga que yo voy a trasladar, multiplicado por la diferencia de potencial. Potencial de salida menos el potencial de llegada. Salió del punto A, por lo tanto sería el potencial en A menos aquí el potencial donde llegó, el punto B. Perfecto. Y ahí tenemos la fórmula para calcular el trabajo del campo. ¿Quién es Q sub 0, profesor? Oye, el problema te da Q sub 0. Q sub 0 es positivo. 4 microcoulomb. Ahí tenemos la carga que yo voy a trasladar. La carga móvil se le llama. Oye, pero para calcular el trabajo del campo, aparte de la carga que yo voy a trasladar, necesito el potencial en el punto A y en el punto B y restarlos. Y esto no lo tenemos. Pero, te das cuenta aquí, gente, por la configuración aquí del problema, tenemos una carga que yo no sé cuánto es, no sabemos. Y por el punto A, ¿qué está pasando? Por el punto A tenemos una superficie que es equipotencial. ¿Qué significa equipotencial? Igual potencial. Y el problema ya te informa esto. El potencial en esta superficie de verde es 30, de nuevo aquí aparece kilovoltios. Allá, profe, quiere decir que el potencial en el punto A es 30 kilovoltios. Y este punto está a una distancia R de la carga. Allá, bacán, observa. A una distancia R de la carga tenemos que el potencial es 30 kilovoltios. Oye, ya está bien, tenemos el potencial en A, pero en B, profe, no tenemos el potencial en el punto B. También queremos calcular o queremos saber el potencial en el punto B. ¿Cuánto sería? A ver, eso es lo que queremos también, necesitamos para nuestro problema, para calcular el trabajo. Oye, ¿cuánto sería el potencial entonces en el punto B? ¿Cuánto sería el potencial en el punto B? A ver, gente, para averiguarlo, voy a traer aquí la formulita del potencial eléctrico y solo quiero que te concentres en la forma aquí que tiene la expresión del potencial eléctrico. Observa, gente, para una distancia R, el potencial es 30 kilovoltios. O sea, cuando la distancia es R, por ejemplo, si aquí yo pongo la constante de Coulomb veces la carga, dividido entre la distancia R, esto sería 30, voy a poner esto más a la derecha, kilovoltios, ¿ya? Déjalo ahí. Oye, en el punto B, observa, yo quiero hallar en el punto B, el potencial sería, siguiendo la forma, la constante de Coulomb veces la carga, ahora dividido entre la distancia hasta el punto B, que sería todo esto, o sea, el doble de R, 2R. La distancia aquí se convierte en el doble de R. Ahora, gente, si cuando estaba solamente dividido, observa que K por Q se repite. K por Q dividido entre R es 30, K por Q dividido entre R es únicamente 30. Si cuando la distancia se duplica, ¿cuánto será el potencial en B? O sea, aquí la división, si inicialmente era R, cuando se duplica, ahora la división será entre 2R. K por Q entre R es 30. Cuando la distancia se duplicó, aparece ese factor 2 abajo, que va a hacer que el potencial se reduzca a la mitad. Profe, ¿y si fuera 3R? Aquí el potencial se va a reducir a la tercera parte. ¿Me siguen esa idea, gente? Cuando es R, el potencial es 30. Cuando la distancia se duplicó, el potencial disminuye a la mitad. ¿Por qué disminuye, profe? Porque la distancia aquí es inversamente proporcional al potencial. ¿Cómo así inversamente proporcional? ¿Qué está dividiendo? Pues, gente, está dividiendo. O sea, a mayor distancia, el potencial va disminuyendo.
Si la distancia es R, inicialmente es 30, se duplicó, entonces el potencial se reduce a la mitad. Profe, y si la distancia se triplica, el potencial se reduce a la tercera parte. Profe, y si la distancia es 5 veces, el potencial se reduce a la quinta parte y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Por lo tanto, oye, entonces, ¿cuánto sería el potencial en el punto B? Si la distancia es el doble, el potencial ahora se va a reducir a la mitad. Entonces, 30 kilovoltios entre 2 se reduce a la mitad. Espero que me esté siguiendo, ¿ok? Por lo tanto, el potencial en B sería 15 kilovoltios. Muy bien. Entonces ya tenemos el potencial en B, tenemos el potencial en A. Con esto ya podemos calcular cuánto sería el trabajo del agente externo. Vamos a reemplazarlo aquí. Trabajo del campo. Yo dije agente externo. Aquí es el trabajo del campo. Trabajo del campo sería la carga que yo voy a trasladar, que es positiva, 4 micro, gente, el micro de nuevo, micro es 10 a la menos 6, no te olvides, 10 a la menos 6, multiplicado por la diferencia de potencial. Potencial en A, que es 30 kilovoltios, de nuevo el kilo es 10 al cubo, yo le voy a restar el potencial en el punto B, que es 15 kilo, de nuevo 10 por 3, perdón, 10 elevado al cubo. Correcto, y como estamos hablando de trabajo, aquí la unidad en joules. En joules. A ver, gente, hasta aquí, ¿sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo, gente? ¿Todo bien? Muy bien, estamos haciendo con calma porque de nuevo, como les dije, no tenemos ninguna prisa. Ahora sí, podemos hacer el cálculo matemático. Alegría y felicidad, ¿verdad? Para hacer el cálculo matemático. A ver, ¿cuánto es 30 veces algo menos 15 veces el mismo algo? 30 menos 15 es 15, ¿verdad? Por este 4, ¿cuánto sería? A ver, restamos 4 por 10 a la menos 6, lo vamos a bajar aquí. Cuando restamos esto nos quedaría 15 por 10 al cubo. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? Joules. Muy bien. ¿Cuánto es 4 por 15? 4 por 15, ¿qué me da? 60, ¿verdad? Vamos a juntar aquí 60. ¿Ok? 4 por 15 es 60. ¿Cuánto es 10 a la menos 6 por 10 al cubo? 10 a la menos 3, muy bien. Esto es 10 a la menos 3. Y gente, recuerden que el 10 a la menos 3 recibe un nombre, es un prefijo que recibe un nombre. ¿Cómo se llama esto? Mili. Por lo tanto, aquí el trabajo del campo sería 60 millijoules. Millijoules. Gente, corrijan la alternativa. Aquí es positivo, ¿ya? 60 millijoules. Aquí la alternativa debe ser de enanos. 60 millijoules, porque aquí me piden el trabajo del campo eléctrico, tal como lo habíamos definido. Si te pidieran el trabajo del agente externo, o sea, si te pidieran el trabajo del agente, aquí hemos hallado el trabajo del campo. En la parte teórica, si me pidieran el trabajo del agente externo, ¿qué hacemos? Puedes calcular el trabajo del campo y le pones el negativo adelante. Y ya tienes el trabajo del agente externo. Si es que te pidieran. Si no te piden, bueno, no te piden aquí, trabajo del campo, 60 positivo, millijoules. Otro comentario, gente, otro comentario. Si la carga hubiera sido menos 4 microcoulomb, con todo y signo, tú lo reemplazabas aquí en la fórmula del trabajo del campo. ¿Ok? Con todo y signo aquí lo reemplazo. A diferencia de la ley de Coulomb y la intensidad del campo eléctrico, aquí cuando hablamos del trabajo del campo y del potencial, el signo de la carga lo vamos a reemplazar en la fórmula. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí comentarios? Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra respuesta. Positivo.
Ya, aquí. A ver, si en el problema te pidiera el trabajo del agente externo, ¿qué haces? Usamos esta notita. Si es el trabajo del agente externo, según lo que hemos visto en la parte teórica, es el negativo del trabajo del campo. Allá. Oye, pero el trabajo del campo aquí lo acabamos de calcular. Por lo tanto, si te pidiera el trabajo del agente externo, simplemente le pones el negativo del trabajo del campo, que es 60 milijoules. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 60 milijoules. ¿Correcto? Ese es el comentario aquí al final que acabé de decir. ¿Todo bien, Asael? ¿Todo bien, Xiomara? Dime. El, el ejercicio 4. Ya, a ver un momento. Antes de pasar, a ver, Xiomara, a ver, dime esta parte final del trabajo del agente externo y el trabajo del campo. ¿Sí quedó claro? Sí, Xiomara, de esta parte estabas preguntando. Bueno, no te preocupes, Xiomara. La clase está siendo grabada, no te preocupes. Pero sí, gente, a ver, de nuevo, aquí en la parte final, el trabajo del campo es la carga. Ya. Ya, sí, bueno, puedes ver el video de la clase grabada. No te preocupes ahí. Va a estar bien bacán. Ok, a ver, ya estamos llegando al final y vamos a responder aquí la pregunta del amigo. Problema 4, dices, ¿verdad? Problema número 4. A ver, ¿dónde está el problema 4? Este de aquí. Vamos a llevarlo. Problema número 4. Con este ya estamos llegando al final. Bacán. A ver, calcula el módulo de la intensidad del campo eléctrico en el punto M. Ojo, que me piden el módulo de la intensidad ahí del campo eléctrico en M, si el potencial eléctrico en N es 20 voltios. A ver, ¿qué dato te dan aquí? Me dan que el potencial en el punto N es 20 voltios. Ese es el datazo. Y bueno, R es 10 centímetros. Déjalo ahí. Oye, para calcular la intensidad del campo eléctrico en M, a ver, como esta carga es positiva, vamos a representar el campo eléctrico aquí en M como un vector que sale de la carga, así como les había comentado, la explicación teórica del campo eléctrico ahora en el punto M. ¿Cómo calculo el campo eléctrico en M? Escribo aquí la relación. Simplemente sería el producto, la constante eléctrica por la carga aquí es Q mayúscula, dividido entre la distancia hasta el punto M. Distancia hasta el punto M. Ahí está. Elevado al cuadrado. Ahí tenemos la formulita para hallar el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en el punto M. ¿Ok? Muy bien. Oye, para calcular el campo eléctrico, la constante de Coulomb es un dato bueno que conocemos. La distancia hasta el punto M también lo conocemos, es R, que vale 10 centímetros, es conocido. Pero ¿qué no conocemos? Nosotros no sabemos cuánto vale la carga, no sabemos. ¿Y cómo lo vamos a calcular? A partir del dato del potencial en el punto N. Por lo tanto, vamos a usar aquí este dato del potencial para hallar la carga. A ver, traemos nuestra formulita, a ver, del problema aquí anterior, aprovechando aquí este software, bacán, ahí está. Oye, aquí está la fórmula para hallar el potencial eléctrico. A ver, vamos a usarla para el potencial eléctrico en el punto N.
Según el problema nos dice que es 20 voltios. ¿Ok? Oye, pero esto, según la fórmula, es K, que es la constante de Coulomb, veces la carga que yo quiero calcular, dividido entre la distancia ahora hasta el punto N. Y esto es igual a 20 voltios. Perfecto. Oye, la constante de Coulomb es un dato conocido. 9 por 10 al 9, déjalo ahí, multiplicado por la carga, que es lo que yo quiero calcular, y esto dividido entre la distancia hasta el punto N, que sería esto. Distancia hasta el punto N, que es 5 veces R. Oye, pero R es 10 centímetros. Por 5 sería 50 centímetros. Perfecto. Ahí está. ¿Y ahí qué hago, profe? Lo reemplazo aquí, pues. Oye, pero vamos a llevarlo a metros ya aprovechando. ¿Cuánto es 50 centi? ¿Qué es centi, profe? Tú ya sabes qué es centi, ¿verdad? Por ahí lo dijeron. Centi es 10 a la menos 2 de metro. O sea, lo que yo estoy escribiendo es esto. 50 centi, disculpa, 10 a la menos 2 metros. Básicamente estoy llevando de centímetros a metros. Muy bien, y esto es igual aquí al potencial, que es 20 voltios. Muy bien, y a partir de esto vamos a calcular cuánto sería la carga. A ver, gente, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, vamos a llevarlo a multiplicar. Por aquí tenemos 20 multiplicado por 50 por 10 a la menos 2. Ahí está. Y abajo, el 9 por 10 a la 9 que está multiplicando pasaría a dividir. 9 por 10 a la 9. ¿Correcto, chicos? Hasta ahí espero que me estén siguiendo. Ahora sí vamos a la operación para hallar la carga. A ver, ¿cuánto sería? A ver, gente, acompáñame aquí haciendo más o menos rápido el cálculo. Este 0 con este 0 es el 10 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Verdad? Claro, 10 al cuadrado. Con este 10 a la menos 2, ¿se pueden ir, sí o no? ¿Se van? ¿Sí? Y te queda 2 por 5, que es 10. ¿Verdad? Perfecto. 10. Y bueno, 9 por 10 a la 9, déjalo ahí como constante de Coulomb. Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¿Ok? Profe, ¿por qué lo dejas así? Si gustas, esta constante de Coulomb, pásalo a multiplicar ahí a la carga. Por lo tanto, sería carga veces constante de Coulomb es igual a 10. Ahí está. Profe, ¿por qué lo deja así? Porque justamente en el campo eléctrico, ¿qué es lo que yo tengo arriba? Ah, el producto carga veces constante de Coulomb, que vale 10. Por lo tanto, déjalo ahí. Muy bien. Ahora sí vamos a regresar al cálculo de la intensidad del campo eléctrico en el punto M. Por lo tanto, esto sería, oye, el producto constante de Coulomb veces la carga es 10, ponlo ahí, dividido entre la distancia hasta el punto M, que debe estar en metros, y elevado al cuadrado. No te olvides, gente, aquí la distancia es 10 centi. Ya sabes que centi es 10 a la menos 2, ¿verdad? Menos 2 metros. Por lo tanto, 10 centímetros es 10 a la menos 1 metro, ¿correcto? O es la décima parte. Claro, porque 10 a la 1 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1 metro. O es la décima parte del metro. Correcto. Vamos a reemplazarlo aquí. La distancia, esta es la distancia hasta el punto M. 10 a la menos 1 metro. 10 a la menos 1 metro. Pero cuidado, que es elevado al cuadrado. Ahí está. Por lo tanto, nos quedaría 10 arriba. Y abajo esto, potencia de potencia. Ya sabes que se multiplican aquí los exponentes. Nos quedaría menos 1 por 2, menos 2. Y ya sabes que la división de bases iguales, los exponentes los vas a restar. Colocas la misma base y el exponente de arriba, tú le restas el exponente de abajo, ¿verdad? Y menos por menos ya sabes que se convierte en más. Por lo tanto, esa división nos quedaría
10 al cubo Newton por Coulomb, que es la unidad de la intensidad del campo eléctrico. Profe, no hay respuesta. Claro, pues, está expresado en términos de ¿quién? Del kilo Newton. ¿Y qué es el kilo? ¿El kilo quién es? ¿No es el 10 al cubo, sí o no? Claro, el kilo, exactamente. Por lo tanto, esto yo puedo escribirlo como esto, 10 al cubo, o sea, kilo Newton por Coulomb. Y ya está. Ahí tenemos la intensidad del campo eléctrico. ¿Ok, Asael? ¿Quedamos, Asael? ¿Todo bien? Dime, dime. ¿Qué pasó? Ah, ya. Yeah. A ver, vamos a considerar dos cargas, uno y por aquí dos. Si me dicen, por ejemplo, yo sé más o menos a qué es lo que te estás refiriendo. Si me dicen, por ejemplo, oye, yo tengo estas dos cargas y la intensidad del campo eléctrico aquí, en este punto, vamos a llamarle P, es cero o es nulo. ¿Qué significa? En realidad, gente, debido a la presencia de estas dos cargas, decir que el campo eléctrico en el punto P es nulo significa que la resultante del campo eléctrico, debido a la presencia de la carga Q1 y Q2, su resultante es nulo. ¿Ok? Eso significa. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a pensar, oye, ¿qué pasaría si esta carga es positiva y esta carga también positiva? Entonces vamos a representar el campo eléctrico en el punto P debido a la presencia de la carga 1 y de la carga 2. A ver, como la carga 1 es positiva, en el punto P su campo sería saliente. Allá, sale. Entonces esto sería el vector campo 1 debido a la presencia de la carga 1. Profe, pero la carga 2 también es positiva. En el punto P, el campo eléctrico para 2 también es saliente. Se dirige hacia la izquierda. Si decimos que en el punto P el campo eléctrico es nulo, ¿qué significa esto? Significa que en realidad, como estos son vectores, en módulo, el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2 deben ser iguales. ¿Por qué, profe? ¿Se acuerdan en vectores, gente? A ver, vamos a trabajar con numeritos. Oye, ¿qué pasaría si esto fuera 2 Newton por Coulomb y esto fuera 2 Newton por Coulomb? Yo tengo un vector que se va a la derecha que mide 2 y un vector que también mide 2 y se va a la izquierda. Si yo quiero calcular la resultante de estos vectores, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la resultante de estos vectores? ¿Se acuerdan cuando teníamos vectores paralelos? ¿Qué hacíamos para calcular la resultante? Simplemente sumábamos y restábamos algebraicamente. Oye, ¿cómo así suma resta, profe? Claro, pues si el vector se va a la derecha, ¿es posible? Exactamente. Si se va a la izquierda, es nego. Posi si se va a la derecha, nega si se va a la izquierda. Por tanto, si yo resto aquí o encuentro la resultante, es básicamente restarlos algebraicamente. La resultante de estos vectores es cero. Si esos vectores son campo eléctrico, significa que en el punto P su resultante es cero. Eso significa que en este punto, debido a la presencia de estas dos cargas, el campo eléctrico es nulo. ¿Ok, Asael? ¿Ok, Asael? ¿Todo bien? Ah, ya. De nada, de nada. Muy bien, gente, vamos a quedarnos por aquí.
Nos quedamos por aquí.